Bueno, hoy estoy con José Carlos González Hurtado, que es el presidente de WTN España, que ya sabéis que es la mayor red religiosa de medios de comunicación del mundo. Él también es líder empresarial en distintas multinacionales, es conferenciante y, sobre todo, lo más importante para él es que está casado con Doris y es padre de 7 hijos. Hace pocos años volvió a España después de una andadura por un montón de países, Gran Bretaña, Alemania, Ucrania, Rusia, Israel y otros tantos más. Y bueno, pues bienvenido a este podcast. Pues muchísimas gracias, Belén, por traerme. No sé si lo saben los que nos oyen, pero este es probablemente uno de los podcasts más, si no el podcast más retrasado que tenemos, desde luego, porque lo hablamos del año pasado seguro. Año y medio. Año y medio. Así que... Cuando sacaste este libro maravilloso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que de esto venimos a hablar, nuevas evidencias científicas sobre la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado, y lo tenéis, bueno, pues en Amazon, ¿no? Que por ahí lo podéis comprar en todo el mundo, y de eso venimos a hablar. Pues sí. Pues nada, una vez más, muchas gracias por traerme, aunque sea de un año y medio tarde. Bueno. Encantado de estar contigo. Y la primera pregunta, a ver, que se pregunta mucha gente, ¿no? ¿Dios existe? Sin duda ninguna, sí. Pero no es una cuestión de fe solo, que aunque se puede llegar a ese conocimiento, se puede llegar a esa certeza a través de la fe, y es verdad que sin tener ningún conocimiento científico, filosófico o intelectual, eso es una verdad que está al alcance de todo el mundo, pero con certeza. Quiero decir, las personas que pueden llegar a pensar que Dios no existe lo hacen un poco haciéndose violencia intelectual, porque lo natural es creer en Dios. ¿Sabes? Las obras de Dios están alrededor nuestro, no hay más que mirar. Miro ahora a la ventana y veo ¿sabes? El cielo azul, veo las plantas, veo la belleza que me rodea. Entonces, naturalmente el ser humano es teísta. Fíjate, esa realidad que incluso reconocen los ateos. Hay un señor que se llama Sam Harris, que es un ateo furibundo, que a él le molesta el hecho de que el ser humano sea naturalmente teísta, debería hacerle pensar, porque ¿cuál es la razón por la que esa creencia, esa certeza, está inscrita en todos los seres humanos desde que nacemos? Pues naturalmente está inscrita por algo, ese que llamamos Dios, que quiere hacerse presente en cada uno de nosotros. Entonces, a partir de ahí, si quieres, como la ficha de salida del parchís. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues Dios nos está diciendo, bueno, pues quiero que te acerques más a mí, pero te voy a dar una ventaja de principio. Y la ventaja de principio es que vas a saber con certeza que yo estoy ahí y que yo existo. ¿Y quién para ti es Dios? O sea, ¿quién es? Yo soy cristiano, entonces el libro, aunque habla solo de la existencia de un Dios creador, y por tanto, realmente lo que la ciencia demuestra es que existe un Dios, que es un Dios creador, que es un Dios espiritual, que no es temporal, que no es espacial, que es personal, en el sentido de que se manifiesta a sus criaturas, que es bueno, que pretende la bondad de su creación, pero para mí, que soy cristiano, es el Dios encarnado y es Jesucristo. No, yo suelo decir que es absolutamente imposible de forma racional negar la existencia de Dios, pero que además lo más razonable, fíjate, lo más razonable después cuando ya uno ha avanzado un poco en el parchís ese que te decía, es creer que Jesucristo es Dios. ¿Por qué es razonable? Pues porque ese Dios que existe y que desde la ciencia demuestra que es un Dios creador, es un Dios que tiende, ¿sabes? La personalidad, para decirlo así, para entenderlo, la personalidad del individuo es hacerse presente en la vida de sus criaturas. Es decir, nos quiere y nos quiere hacer ver que nos quiere. Es como un padre. Todos aquellos que somos padres sabemos que queremos a nuestros hijos y queremos que ellos nos quieran y queremos que ellos sepan que les queremos. Bueno, pues no hay una gran diferencia. Dios nos quiere y quiere que sepamos que nos quiere. Entonces, es un Dios que participa de nuestra creación
Y cuando uno empieza a investigar entre las religiones reveladas, pues se da uno cuenta de que las evidencias de que Jesucristo es Dios, es el Mesías, el que habían anunciado los profetas 600, 700, 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya hablaban de él. Y resulta que hay una persona en la que se comprueba todo aquello que dijeron pues Isaías, Ezequiel, Miqueas. A ver, Miqueas dice que nacerá en Belén y nace en Belén. Isaías dice que nacerá una virgen y nace de una virgen. Isaías dice cómo morirá y muere de la forma que Isaías lo dice. Daniel dice cuándo nacerá y nace en la época que Daniel lo dice. Daniel dice que el templo se hundirá antes de la muerte del Mesías, después de la muerte del Mesías, y así pasó en el año 70. Es decir, hay una serie de evidencias dadas por los profetas primero, pero también por la propia ciencia, por la historia, que nos llevan a casi decir que lo único razonable es pensar que Jesucristo es el Dios encarnado. Y ese es el Dios que yo creo. Yo creo en Jesucristo, que es no solo Dios Padre, sino el Dios encarnado. ¿Y dónde situarías al Espíritu Santo, a la tercera persona? Pues fíjate, eso es una pregunta ya de pura teología. Pero fíjate que la Trinidad, que es un problema, si quieres, ha sido un problema de toque de muchas herejías, ¿sabes? Que han tenido problemas con aceptar la Trinidad. Lo cierto es que está prácticamente anunciado también en el Antiguo Testamento. Si te acuerdas, en un momento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando a Abraham se le aparece Dios, se le aparece 3 personas. Abraham está en su tienda, entonces aparece Dios y aparecen 3 peregrinos, él sabe que es Dios y son 3 personas. Hay un famoso icono de Rublev, yo que vivo en Rusia, en Ucrania, que es la Trinidad, y son los tres ángeles, digamos, sentados en una mesa. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues es el amor del Padre y el Hijo crean el Espíritu Santo. ¿Por qué es difícil entender que haya un solo Dios con 3 personas? No es difícil, es imposible. Vamos a intentar, vamos a decirlo. La Trinidad, lo decía San Agustín, es algo que es imposible de comprender. Ahora, me gustaría llevar a la gente a darse cuenta de que una cosa es comprender y otra cosa es conocer. No hay nada que nos impida conocer el hecho de que Dios es uno y trino. Sí, es imposible conocer en toda su extensión ese concepto de uno y trino. Sin embargo, tenemos cosas en la propia naturaleza que nos recuerdan que eso es posible. La propia ciencia nos dice, por ejemplo, no sé si lo sabes, pero la luz es al tiempo onda y partícula. Y es una cosa muy curiosa porque los físicos, el propio Einstein decía, eso es un enigma. ¿Cómo es posible que la luz sea al mismo tiempo una onda y una partícula? Y además en algunos momentos se comporta como partícula, en algunos momentos se comporta como una onda. Y realmente no sabemos cómo es. No sabemos por qué. Bueno, pues eso, por ejemplo, nos indica que hay misterios dentro de la propia ciencia que nos recuerdan que siendo una sola cosa, la luz puede tener 2 naturalezas distintas. Del mismo modo, lo que nosotros tenemos es una sola cosa, Dios, que tiene 3 naturalezas distintas. Todos ellos son Dios, todos ellos son... Ninguno deja de tener todas las características de Dios. Pero es verdad que la Trinidad yo le diría a las personas que se están acercando a la religión que lo dejen para más adelante. Esa es una ficha del parchís, tal vez mucho más adelante. Pero que no es que no haya una respuesta, hay respuestas y respuestas muy, muy consecuentes, si quieres. De hecho, en el último libro yo hablo un capítulo sobre la Trinidad que yo creo que satisfacen el conocimiento, han satisfecho a Santo Tomás de Aquino, que era probablemente una de las personas más brillantes que ha existido, yo creo que pueden satisfacer a todo el mundo. Es cierto que no se puede comprender todo de Dios, pero como suelo decir, el hecho de no comprender todo de Dios no demuestra que Dios no existe. Lo único que demuestra es que nosotros no somos Dios, claro, que es algo que yo ya sé. Yo también, ¿eh? Y yo me he preguntado muchas veces, José Carlos, ¿qué había antes de Dios?
Nada. Nada. Y eso también es un concepto difícil de entender, pero el tiempo es una entidad creada. La primera persona que dice esto es San Agustín en las Confesiones. De hecho, revocando a los paganos que decían, digamos, que se metían con los cristianos diciendo, bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo vuestro Dios antes de la creación? Porque recuerda que nosotros, los judeocristianos, somos los únicos que creemos en una creación ex nihilo, de la nada. En las otras religiones, pues el hinduismo habla de el eterno retorno, el mito del eterno retorno. Eso sabemos ahora por la ciencia que no es cierto. Existe una cosa que se llama el Big Bang, que está demostrado por encima de prácticamente cualquier otra ley de las físicas, que hace 13.700 millones de años todo se creó. ¿Pero qué es todo? Y aquí es donde entra San Agustín. San Agustín se dio cuenta de que ese todo incluía el tiempo. Entonces San Agustín les contestaba, no preguntéis qué es lo que estaba haciendo Dios antes de la creación porque no había tiempo. Algo que es fantástico y que además se menciona en muchas ocasiones en libros de cosmología, porque es sorprendente que una persona de los primeros 5 siglos de nuestra era tenga un conocimiento que solo se adquirió de verdad, de forma científica, en el siglo XX. Es decir, la idea de que el tiempo es una entidad creada y que, por tanto, Dios no está sometido al tiempo, es una idea que nos trae San Agustín. Entonces, para contestar a tu pregunta, ¿qué había antes de Dios? Nada, pero es que no había tiempo. Y insisto, vamos a intentar explicarlo. Cuando aparece el Big Bang, lo que hace no es crear sola toda la materia, que es lo que la gente piensa. Oye, pues hay una explosión inicial y entonces toda la materia de todo el universo se crea desde esa explosión inicial, cosa que es cierta. Pero no es solo el tiempo, es también el espacio. No es solo la materia, sino también el espacio y el tiempo. Entonces, pero vamos a intentar entenderlo, porque si la materia aparece en un momento, entonces, ¿dónde? Y si la materia aparece en un espacio, entonces, ¿cuándo? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el tiempo y el espacio tuvieron que aparecer junto con la materia en el mismo momento. Y eso fue hace 13.700 millones de años. ¿Qué nos explica esto, Belén? Que aquel que creó el tiempo, la materia y el espacio no es ni temporal, ni espacial, ni material. Claro. Fíjate, lo que ya nos está diciendo la propia ciencia, no lo dice la religión solo, la propia ciencia es que ese que llamamos Dios, es decir, el creador del universo, no es ni material, ni espacial, ni temporal. Es una entidad que, por tanto, es espiritual, está fuera del tiempo y fuera del espacio. Empieza a parecerse mucho a eso que nosotros llamamos Dios. Y digo yo, ¿y por qué creó el universo Dios, que debía estar tan a gusto sin complicarse la vida con todos nosotros, y crea el universo y al hombre? O sea, eso es una complicación, porque no paramos de fallarle. Eso es verdad. Yo al menos, no sé los demás, pero yo desde luego... hay dos respuestas para eso. La primera es, no lo sé, yo no soy Dios y no quiero juzgarlo. ¿Sabes? No quiero ponerme eso. Entonces, un poco de... Pero te voy a dar lo que yo creo que es la razón, ¿vale? Pero antes de eso, porque esta pregunta realmente ha llevado a muchas... No esta en concreto, pero esa forma de pensar, decir, oye, ¿y por qué Dios hizo? ¿Y por qué Dios hizo? ¿Y por qué Dios...? Nace de una necesidad de explicar a Dios como si fuéramos nosotros. Es decir, yo, si fuera Dios, no habría hecho el universo de esto. Oiga, usted no es Dios. Entonces, un poco de humildad, o sea, no te lo estoy diciendo a ti, pero quiero decir, esa forma de pensar ha llevado a muchas personas a decir, no, Dios no puede existir porque si Dios existiera, el mal no existiría. Porque si Dios no existiera, no habría terremotos. Porque si Dios no existiera, habría muchos alienígenas. Esa forma de pensar es peligrosa en el sentido de que te aleja de Dios. La respuesta es, Dios tiene sus razones, luego además las puedes conocer, ¿vale? Pero digamos, vamos a intentar entender a Disé y Dios tiene sus razones y Él es, que para eso es el rey del universo, puede hacer lo que le dé la gana. Es como, no sé, hay una anécdota que Einstein dijo una frase conocida que dice, Dios no juega a los dados. Y Niels Bohr, que era también otro físico muy conocido, también premio Nobel,
le dijo a Einstein, y con toda la razón, oye, no le digas a Dios lo que puede o no puede hacer. ¿Vale? Que al fin y al cabo, tú no eres Dios, por mucho que seas Einstein. Ahora, ¿cuál es mi respuesta? ¿Por qué si yo pienso, veo el universo y digo, no, mi respuesta es doble. En primer lugar, primero, gracias. Porque sinceramente no había ninguna, exactamente como tú has dicho, no tenía ninguna necesidad. No había, en Dios no existe la necesidad. No necesita nada. O sea, tú y yo necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos dormir. Dios no necesita nada. Con lo cual, es un acto puramente magnánimo, deliberado y magnánimo, sin necesidad de nada. Con lo cual, lo primero es gracias. Que además aconsejo a todo el mundo que den gracias a Dios por todo, porque muchas veces se nos olvida. Y fíjate, y como padre también te digo, a mí me encanta que mis hijos me den las gracias les llevo al cine y gracias a Dios, en mi casa somos muy cariñosos y muy agradecidos y es verdad que lo dicen. Y yo les agradezco que lo agradezcan. Y la segunda razón, o si quieres la razón verdadera, pues por amor. Es decir, porque si Dios es necesariamente bueno, tal como nos demuestra también la propia ciencia, ha creado un universo y lo ha creado bello y lo ha creado bueno y además cuida de él, pues entonces Dios lo ha hecho por amor. Puramente por una, si quieres, una emanación de su propia naturaleza, que es voy a crear por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Y luego también otra de las cosas que quisiera apuntar aquí es a cada uno de nosotros nos ha pensado individualmente. Esto es importante recordarlo porque también nos ayuda en los momentos más difíciles de nuestra vida, que todos los tenemos. Y es, Dios no creó a Belén como, voy a crear 100.000 personas y, por cierto, está Belén. No. Pensó en ti, exclusivamente en ti, y hubiera creado el universo solo para ti. Y ese Dios que es todopoderoso, omnisciente, eterno, ese Dios decidió que Belén tenía que estar. Y en un acto deliberado, en un acto de generosidad, te creó a ti y a mí. Y lo hubiera hecho, y ya te digo, no nos hizo a mogollón, no es, ahora vamos a crear a todos los españoles. No. A cada uno de nosotros nos tuvo pensado desde el principio del universo. Desde hace más de 13.700 millones de años, cuando el universo se creó, pensó en ti. Y sabía que quería que tú existieras. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? Pues porque Dios es amor, que parece, ¿sabes? Es una frase que muchas veces se malinterpreta y parece un poco cursi, pero es que lo es, en el sentido de que su emanación no puede ser más que una generación de amor. Y por tanto, nos creó por amor. Y una vez más, ¿y cómo termino? Pues dándole gracias, porque no tenía necesidad de hacerlo. Hablando de creación, ¿dónde tú te das cuenta que es más creativo Dios? O sea, ¿qué evidencias tienes de la creación? O sea, de Dios creación, Dios creativo. No estoy muy seguro de entender la pregunta, pero voy a contestarte y si no me la... Bueno, a ver, creo que no me he explicado bien. No, pero de todas las pruebas, por ejemplo, en el libro donde menciono, hay evidencias que vienen de las matemáticas. Hay evidencias que vienen de la biología, evidencias que vienen de la química, de la física, de la cosmología. Es lo que yo llamo las nuevas 5 vías. La física, la cosmología, las matemáticas, la biología y la química son las nuevas 5 vías que Dios nos ha dado para decir, mira, te demuestro que yo existo. Cualquiera de ellas, yo creo que convencería a una persona que sea sincera consigo mismo, de decir, oye, las posibilidades de que Dios no exista empiezan a ser reducidas. ¿Vale? Dicho esto, quiero mencionar un concepto que me he dado cuenta últimamente, es que existe eso que yo llamo el ateísmo de las fisuras. ¿Qué es el ateísmo de las fisuras? El ateísmo de las fisuras o el agnosticismo de las fisuras es que hay personas que buscan cualquier fisura para seguir siendo ateos. Es decir, tú les presentas una panoplia de explicaciones y de evidencias y siempre están buscando la forma de cuadrarlo para decir, bueno, ya, pero ¿y si esto tal? Es que realmente lo que
intelectualmente están haciendo? Están diciendo, yo quiero buscar cualquier excusa para seguir siendo ateo. Es el ateísmo de las fisuras. ¿Por qué? Porque estoy cómodamente, confortablemente asentado en mi fisura y en mi ateísmo, en mi descreencia, en mi incredulidad, y no quiero dejar de ser incrédulo, no quiero dejar de ser escéptico. Entonces, mi escepticismo está basado en que no me puedes demostrar todo a todo el rato. Que, por cierto, sí se puede. En el caso de la existencia de Dios, las evidencias son palmarias. Pero incluso, imagínate, alguien pudiera buscar esa fisura por la que... Entonces, habría que darle un paso atrás y decir, bueno, vamos a ver. Incluso si eso fuera verdad, las posibilidades de que Dios existen son 10 elevado a 67. Y las posibilidades de que no exista son 10 elevado a 10. ¿No te das cuenta de que si tuvieras que apostar, tendrías que apostar por lo que tiene más posibilidades? Pero existe eso que se llama el ateísmo de las fisuras, que es voy a buscar cualquier fisura en tu argumentación a efectos de que mi escepticismo siga vivo. Ahora, dicho esto, de todas las evidencias científicas que yo menciono en el libro, el universo antrópico, es decir, el hecho de que el universo parece estar creado para permitir la existencia del ser humano, es una evidencia que ha llevado a muchos científicos a convertirse. El Big Bang también, ¿sabes? La segunda ley de la termodinámica también. El genoma humano es el hecho de que el ADN del ser humano es un lenguaje, ha hecho también convertirse a muchas personas. Pero yo diría, si tuviera que elegir una, es el principio antrópico. El principio antrópico lo que dice y lo que demuestra es que las leyes de la física, no solo, pero las leyes de la física y las constantes están definidas y están afinadas de tal forma que permiten la existencia de nuestro universo, la existencia de este mundo y la existencia de la vida y la existencia del ser humano. Y que las posibilidades de que eso haya ocurrido son un infinitésimo. Es decir, de entre todas las posibilidades de que las constantes podrían tener, han tenido y han resultado ser justo el valor que permite que tú y yo estemos aquí. Y eso, si quieres, en probabilidades es muy difícil. Dicho de otra forma, y lo suelo decir en las conferencias, sí, yo te doy un billete de lotería, Belén, y te toca. Y te doy mañana otro billete de lotería y te toca. Y te doy pasado mañana otro billete de lotería y te toca. Y al día siguiente y te toca. Y al día siguiente y te toca. Y al día siguiente y te toca. Cualquier persona racional que viera ese hecho diría, aquí hay tongo. Esto no puede ser. No es, ¿sabes? Está por encima de la suerte, de la estadística, si quieres, de lo probable, el hecho de que José Carlos le dé un billete de lotería a Belén todos los días y le toca, jolín, siempre a ella. Eso es que ahí alguien está haciendo trampa. Bueno, pues eso es lo que dice el universo antrópico. Alguien está haciendo trampa. Alguien ha hecho trampa con las leyes de la física para que nosotros estemos. Tampoco lo digo yo. Hay un señor que se llama Fred Hoyle, que era ateo y que luego se convirtió, que estuvo nominado al premio Nobel varias veces, que dice exactamente eso. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito. Y es que uno ve la ciencia y dice, esto hay una mente detrás que lo ha creado y lo ha creado de esta forma. Y podría ser de cualquier otra. No nos engañemos. ¿Por qué la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No existe ninguna razón. No hay razón lógica para pensar que la velocidad de la luz podría no ser constante. Podría no ser ese valor. Si no fuera ese valor, no fuera constante, ni tú ni yo estaríamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace que las constantes de la física sean constantes? Nadie lo sabe. Cuando le preguntan a Turok qué es lo que hace que los electrones giren de esa forma alrededor de... Dice, no lo sé, con eso trabajo, con eso opero y a través de eso averiguo otras cosas. Pero lo cierto es que es una realidad en la que observo y a través de la cual y de ahí construyo. Pero son realidades que se han convertido hasta cierto punto en papel pintado para nosotros. Es decir, papel pintado es esa idea que tienes de... Cuando tú ves el papel pintado por primera vez entras en una casa, te llama la atención. La segunda vez, esta rosa. La tercera vez menos, la cuarta vez menos, la quinta vez ya no te llama la atención. Bueno, pues eso es el papel pintado. Las constantes de la física son papel pintado. ¿Qué quiero decir? Que ya no nos llaman la atención, pero realmente si uno da un paso atrás, dice, vamos a ver por qué la constante cosmológica es el valor que tiene. Pues no lo sabemos, pero está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere eso decir? Que es 0,000120 veces y luego 139. Si no fuera eso,
Belén, el universo habría colapsado y sin embargo no ha colapsado y se sigue expandiendo. ¿Por qué? Gracias a una constante que nadie en física piensa que es aleatoria, porque no puede serlo, porque está afinada de forma tan específica que no permite pensar prácticamente ninguna otra cosa que alguien lo ha puesto ahí para que esto funcione. ¿Sabes? Es como un gran engranaje donde alguien ha puesto los engranes para que la cosa funcione. Entonces, ese es, a mi juicio, uno de los argumentos que yo creo el ateísmo jamás ha podido contestar. Y es, bueno, ¿por qué son así las cosas? Pues son los hay y no me lo voy a preguntar. ¿Sabes? No me voy a preguntar porque, pues muy bien. Y luego otra cosa, que también es la idea de que las personas religiosas es como que estamos de espaldas a la ciencia. Y, a ver, hay científicos creyentes, ¿no? Hay un montón, además. Y, de hecho, la Iglesia tiene que ver también en descubrimientos científicos a lo largo de la historia, ¿no? Prácticamente todos. Eso es uno de los mitos también que yo no sé, que son completamente extraños a la realidad. Te voy a dar dos datos que suelo mencionarlos. El 97% de los premios Nobel... Hay un señor que se llama Baruch Abba Shalev, que es un genetista israelí que se ha dedicado a mirar en qué creían los premios Nobel de los últimos 100 años. Entonces, ha cogido los premios Nobel de los últimos 100 años por materia y, bueno, creen o no creen. Bueno, pues este señor, lo puede ver cualquiera, el 97% de los premios Nobel de física de los últimos 100 años, el 97% es teísta o religioso. Es decir, menos del 3% se considera ateo o agnóstico. El 95% de los premios Nobel de química es teísta o religioso. Y el 93% de los premios Nobel de medicina y fisiología es teísta o religioso. Es decir, en total, de los premios Nobel de ciencias, menos del 5% de los premios Nobel de ciencias son ateos o agnósticos. Y ya me parecen muchos, pero son un 5%. En cualquier caso, sin embargo, en premios Nobel de literatura, el 35% de los premios Nobel de literatura son ateos o agnósticos. Y normalmente suelo hacer esta broma de decir, bueno, ser ateo es de letras, no es de ciencias, las cosas como son. La gente de ciencias no lo es. Y lo cierto es que, como decía también Werner Heisenberg, que también era premio Nobel de física y también era cristiano, y probablemente, bueno, el padre de la física cuántica, decía, un poco de ciencia te aleja de Dios, un mucho de ciencia. Al principio dice, el principio del vaso de las ciencias naturales te aleja de Dios, pero al final de la copa está Dios esperándote. Y es verdad que hay muchas personas que se llaman científicos y son ateos, pero realmente no son científicos, ¿sabes? O si quieres, estudiaron ciencias. Un tipo estudió ingeniería industrial y ahora se dedica a, pues no sé, a la venta de marcos. Bueno, pues él puede decir, oye, eso es de ciencias, magnífico, pero usted no se dedica a la ciencia. De hecho, en el propio libro menciono varios estudios donde se demuestra que las personas que se dedican más a la ciencia experimental y cuanto más científicos son, menos se alejan de Dios y más necesariamente creen en Dios. Mira, el último premio Nobel, bueno, del año 2022, que es Anton Zeilinger, que es un premio Nobel de física, un austríaco, que él era ateo y él no era ni siquiera bautizado. Se ha convertido ahora y realmente se ha convertido a medida que conocía más. Quiere decir que no era, su familia no le hizo cristiano, él entró en la vida en una familia atea, siguió estudiando y se acaba de convertir. Y dice, mira, las cosas que veo en la naturaleza, es la frase prácticamente calcada, son tan extraordinarias que he decidido creer en Dios. Dice, lo que es interesante porque también me lleva al concepto, he decidido creer en Dios, porque lo que pasa muchas veces, Belén, es que las personas han decidido no creer en Dios. Es una decisión, no es una observación. No es que, yo miro el mundo y llego a la conclusión de que Dios no existe. No, yo miro mi vida, yo miro cómo quiero vivir y decido que Dios no existe, porque no quiero a Dios en mi vida, no quiero que intervenga, no quiero que me evite hacer las cosas que quiero hacer o no quiero que no me evite hacer las cosas que no quiero hacer. No quiero estar sujeto a una entidad que sé que existe, pero que he decidido no creer en ella. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Francis Collins, que es el padre del genoma humano, Efectivamente.
cuando el proyecto Genoma Humano empieza en el año 1990 y termina en el año 2004. Cuando Francis Collins entra en el proyecto Genoma Humano en 1990, él es ateo. A mediados del proyecto Genoma Humano, él se convierte en teísta, Dios existe. Al final del proyecto Genoma Humano, él se bautiza. Y él venía de ser ateo. Es decir, no había sido... Entonces él se convierte al cristianismo y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Entonces, él mismo dice, yo entré en este proyecto con unos conocimientos, cuando entro en el proyecto me doy cuenta de que el ADN del ser humano es un lenguaje, detrás de cada lenguaje necesariamente hay una inteligencia, si lo piensas es así, no hay lenguaje, da igual que sea digital, humano, cualquier tipo de lenguaje, que no tenga una inteligencia detrás. Lo que veo es que hay una inteligencia detrás, eso me lleva a pensar que hay un ser creador, luego investigo y, como te he dicho yo, lo más razonable es creer que Jesucristo es Dios, entonces me convierto en cristiano y me bautizo. Él lo escribe en un libro que se llama El lenguaje de Dios, donde cuenta todo este proceso. Entonces sí, la ciencia cada vez se acerca más a Dios. Pero para terminar también, lo otro, para la gran mentira es que efectivamente la mayor parte de los científicos que en el mundo han sido de los creadores. Vamos a ver, el Big Bang. El Big Bang, el científico que lo formula por primera vez es un señor que se llama Lemaitre. Lemaitre es el padre Lemaitre, es un sacerdote católico belga. La genética, el primero que, digamos, el padre de la genética es un señor que se llama Mendel. Es el padre Mendel, que es un agustino. Y así podríamos estar. De hecho, en el libro hay una página donde menciono, pues, no sé, desde la ciberseguridad hasta prácticamente todas las ciencias que han sido creadas por personas que han sido profundamente religiosas. Pasteur era profundamente religioso. De hecho, la creencia en Dios ayuda a ser científico. Hay un autor, un premio Nobel, que dice que él no cree que una persona que no crea en Dios pueda ser científico. Quizás es un poco extraordinario. Creo que se llama, es Barton, creo que es un premio Nobel de física. Dicen, no se puede ser científico y no creer en Dios. Pero ¿qué es lo que están intentando decir? Que realmente, si te das cuenta, la ciencia está basada en la experimentación y en la repetición de los resultados. Es decir, yo experimento, yo tiro este bolígrafo y se cae, y tiro otra vez y se cae, y otra vez. Entonces eso me llega a hacer pensar que, bueno, pues hay una ley que está ¿Pero por qué? ¿Quién es el que ha hecho que esas leyes existan y que además sean repetitivas, que sean predecibles? No es sorprendente que toda la ciencia se haya creado, cuando digo toda la ciencia, es el 90% de la ciencia, para que alguien no diga, no, pues la pólvora se creó en China, pero se haya creado en ambientes cristianos. Es decir, la ciencia moderna y antigua, toda la ciencia de forma está creada en sociedades cristianas. Porque el cristianismo lo que sabe o lo que dice es Dios creó el universo, lo creó con unas leyes, lo creó racionalmente y además nos ha creado a nosotros con la capacidad para descubrirle a través de sus obras. Y por tanto, Dios es predecible. Por tanto, lo que nosotros sabemos es que Dios no puede ir contra sus propios actos. Dios no puede mentir. Y si no puede mentir, eso quiere decir que las leyes de la naturaleza están allí para ser comprendidas y son repetibles. En eso es lo que se basa la ciencia. ¿Sabes? La ley de la gravedad funciona una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es predecible y Dios ha creado una realidad que puede ser comprendida por el ser humano. ¿Por qué? Porque nos ha creado su imagen y semejanza. ¿Quién dice eso? El cristianismo dice eso. El único que dice Dios nos ha creado su imagen y semejanza es el cristianismo. El judaísmo primero, si quieres, y el cristianismo después. Entonces nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, somos capaces de comprender o de entender partes de la naturaleza y de la mente de Dios. Te voy a poner otro ejemplo. Los artificios matemáticos son puramente intelectuales. Las matemáticas son puramente intelectuales. No están basadas,
como la física en la observación de alguna partícula, de algún experimento, de algún suceso, sino es puramente especulación, prácticamente como la filosofía, es especulación intelectual. Sin embargo, todos los matemáticos llegan a las mismas conclusiones, es decir, los teoremas de incompletitud de Gödel los puede entender todo el mundo, o sea, si sabes algo de matemáticas, si lo puedes entender, y además llegamos a la misma conclusión y una vez que están ahí, son evidentes, son ciertos para todos los que lo entendemos. Y ahora, ¿quién lo ha creado? ¿Quién ha creado los artificios matemáticos que son puramente intelectuales, que son objetivos y que son externos a nosotros? ¿Qué quiero decir con eso? Que no he creado yo una cosa, ¿sabes? Y que te lo he mostrado y tal, pues entonces, no. Los artificios matemáticos son objetivos externos a nosotros, los podemos comprender tú y yo. ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto ahí? Es decir, las matemáticas no se inventan, se descubren. ¿Qué quiere decir que se descubren? Se descubren que estaban previamente allí. Había algo que yo descubro, no la invento. Inventar es, yo creo algo de la nada. No, eso, las matemáticas se descubren. Es decir, que había una realidad intelectual externa a mí, externa a ti, objetiva, que además es igual para ti y para mí. ¿Quién lo ha puesto ahí? ¿Quién ha puesto eso ahí? Pues naturalmente ese que llamamos Dios. Fíjate, es curioso porque la Biblia para nosotros, ¿verdad? Es un tratado espiritual, obviamente, es ahí la manera donde nos habla Dios. Y también anticipa efectivamente verdades científicas. Entonces también se revela ahí, o sea, se revela en la naturaleza, se revela de mil maneras, o sea, Dios veo que no se ha escondido, sino que deja pistas para que lleguemos a Él, ¿no? Entonces, hay evidencias también científicas en la Biblia que se descubren más tarde. Es así, ¿no? Sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que no, la Biblia no es un libro científico, entonces es importante. No. Eso no. Porque una de las cosas que nos separa hasta cierto punto a los católicos de algunos protestantes, de algunos, no de todos, pero parte del mundo evangélico, insisto, y no de todos, y no quiero menoscabar para nada ninguna obediencia cristiana, pero lo cierto es que los católicos sabemos que el libro de la Biblia es un libro inspirado, pero que no está dictado por Dios. Entonces hay algunas obediencias evangélicas que interpretan la Biblia exactamente palabra por palabra. Eso yo creo que es un error, no lo creo yo, eso no lo hacían así los primeros cristianos y es una, si quieres, una excrecencia, una forma de entender la Biblia que a mi juicio es espuria. No se debe entender la Biblia de esa forma tan maquinal. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita por científicos, no es un tratado científico y no pretende ser ciencia. Ahora, dicho esto, sí que da unas intuiciones sobre cómo Dios es y sobre la ciencia. Voy a poner un ejemplo. En la Biblia, cuando hablamos del Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó, pues hay un señor que se llama Schroeder, que es un físico que ahora está en Israel, pero que estudió, era profesor de Stanford, en Estados Unidos, es un judío ortodoxo, que ha escrito un libro donde demuestra que lo que pasó después del Big Bang está ordenado a aquello que dice el Génesis. Es decir, y al séptimo día descansó. Bueno, el sexto, ¿cuándo crea el ser humano? Pues lo crea al final de la creación. Y eso es así. Es decir, el ser humano aparece al final, hace relativamente poco, en comparación con el principio del universo. Entonces, él de alguna forma hace encajar lo que dice el Génesis con lo que realmente la ciencia nos demuestra. Yo veo en esto, o sea, dicho esto, y es así, veo de todas formas el riesgo de que pensemos que la Biblia es, ¿sabes?, a rajatabla, porque no lo es. No lo es, insisto, no pretende ser, y menos el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero no pretende ser. O sea, ¿cómo se tiene que interpretar la Biblia? Pues hay cosas que sí, que son exactamente cuando Jesucristo nos dice, quote, ¿sabes? O sea, cito, eso te lo tienes que tomar al pie de la letra, pero cuando Jesucristo habla con parábolas, es decir, cuando, por ejemplo, en el Evangelio
Jesucristo habla una parábola y dice que los pescadores sacarán los peces, los llevarán a la orilla y empezarán a sacar y separarán los peces buenos de los peces malos. Luego vendrá el ángel y entonces nos menciona el infierno. Entonces, es exactamente, o sea, cada uno de nosotros somos un pez. Pues no, señor. Yo no tengo cara de pez, tú tampoco, y no creo. Entonces, pensarlo de una forma tan literal, yo creo que es un error. Porque cuando Jesucristo habla en parábolas, cuando dice, hoy también, un poco antes de ayer, o en Mateo también, nos cuenta que el reino de los cielos es como una perla preciosa, pues no es una perla. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es que tiene algo, es algo de gran valor y que cuando lo encuentras, dejas todo por el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesucristo habla en parábolas, no se le tiene que tomar literalmente. Cuando Jesucristo habla literalmente, pues sí se le tiene que tomar literalmente. Y luego, ¿qué es lo que quiere decir? Luego, dicho esto, tampoco nos podemos ir al otro extremo y decir, bueno, pues no, Jesucristo no dice que el infierno no exista. No, mire, sí, está clarísimo. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy está clarísimo, porque luego dice que los ángeles vendrán y separarán unos a otros y será el rechinar de dientes y el fuego eterno. Efectivamente. Necesariamente, lo que está diciendo. Otra cosa es que a mí ¿sabes? La doctrina del infierno, pues no me gusta. No, a nadie, a nadie. Pero existe, sí. Nos lo dice Jesucristo repetidas veces. Hoy he estado mirando, de hecho he mirado cuántas veces menciona Jesucristo el infierno, depende de cómo lo mires, ¿vale? Pero hay unas 23 veces que Jesucristo explica, ¿sabes? Ya no es la palabra infierno, que la palabra infierno la hay muchas más, pero la palabra infierno, gehenna o de distintas formas, pero explica la doctrina del infierno, la explica 23 veces. Entonces, no. De hecho, es la persona, o sea, de toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, la persona que más se refiere al infierno es Jesucristo. ¿Sabes? No hay ningún libro del Antiguo Testamento donde se mencione tanto, no hay ningún libro del Nuevo Testamento, ¿sabes? De las cartas, las cartas de San Pablo, lo que sea, donde se menciona tanto, son en los evangelios y en concreto no hay ninguna persona como Jesucristo que mencione el infierno. Dicho esto, y también para tranquilidad de los que nos escuchan, habla también mucho más del cielo que del infierno. Entonces, una de las cosas que yo me he equivocado alguna vez, lo había leído, pero ahora lo he comprobado, yo había leído que hablaba más del infierno que del cielo, pero no es así. Habla más del cielo y del reino de los cielos que del infierno. Ahora, dicho esto, lo que quiero decir es que no podemos poner en boca de Jesucristo algo que no dijo. Él dijo que el infierno existía y que tuviéramos cuidado porque al final del tiempo habrá una separación entre los buenos y los malos. Yo en este momento rezo y pido a todos los que nos estén escuchando que recen por mí para que esté, para que me toque, para estar, no para que me toque, para estar entre los buenos. Pero ¿no crees que el infierno un poco lo elegimos con la soberbia precisamente de dar la espalda a Dios, no creer en Él, no seguir lo que nos ha dicho? Y es algo elegido por cada uno de nosotros. Sí, sin duda ninguna. El infierno no es, nadie está predispuesto al infierno. Eso es una doctrina hasta cierto punto, o sea, es hereje. Para el catolicismo es calvinista, si quieres. Efectivamente. La destinación hacia el cielo y el infierno no lo creen también lo miraron, no lo creen los antiguos cristianos o los padres de la Iglesia, ninguno cree en la doctrina de la predestinación. Entonces, es una elección. Ahora, ¿cómo se puede entender? ¿Por qué Calvino llega a esa conclusión? Porque dice, bueno, Dios sí sabe si tú vas al infierno o no. Es verdad. Dios lo sabe. ¿Por qué? Por algo que Calvino no entendía, es lo que habíamos dicho al principio, que Dios está fuera del tiempo. Como para él no existe el tiempo, todo es un eterno presente. Entonces, Dios lo sabe, pero eso no quita que tu libertad haya sido la que lo eligió. Lo suelo poner con este ejemplo. La verdad es que no soy muy aficionado al fútbol, pero vamos, imagínate, no sé, el último partido de fútbol que la selección española contra, me da igual. Quien sea. Portugal. Entonces, es bueno imaginarnos un partido de fútbol que tengamos en la cabeza. Vale. Sabemos cómo terminó. Sabemos que la selección española ganó 2-0. Fenomenal. Sí. Sabemos quién metió los goles.
¿verdad? ¿Lo sabemos? Sí. El hecho de que tú lo sepas ahora, ¿desmerece en algo la libertad de aquellos que metieron los goles? No. Ellos eran libres y además hicieron lo correcto para meter los goles y por tanto hacer que su equipo ganara. Bien. En aquel momento ellos eran libres. Sí. ¿Tú lo sabes ahora? Sí. ¿Tu conocimiento ahora quita la libertad de aquellos en aquel momento? No. Bueno, pues de aquella forma es como Dios conoce. Dios sabe qué es lo que va a pasar, pero no te quita tu libertad. Para contestar a tu pregunta, sí, somos nosotros siempre los que nos alejamos de Dios. Dios no nos quiere en el infierno. Dios no nos quiere en el infierno. Dios nos quiere, nos ha creado para que estemos con Él. A mí mis hijos me gustaría que estuvieran conmigo. Ahora, es su decisión. Entonces, efectivamente, la decisión de cada uno es seguir a Dios o no. Una de las cosas que aconsejo rezar y que yo rezo todos los días por ello es tener la perseverancia final y tener una buena muerte. Efectivamente. Una buena muerte y la perseverancia final. ¿Qué quiero decir con eso para los que somos católicos? Pues quiere decir que te pille confesado. Claro. A ver, que te pille confesado, porque si a mí me pilla en un mal momento, estoy con esos peces, ¿sabes? Con los que... Bueno, pero tienes que pedir por eso. Entonces le pides a Dios, oye, Dios, que cuando me toque, me pille confesado. Y tener la perseverancia final. Perseverancia final hay en momentos en donde habrá angustias finales, donde probablemente el demonio esté tentándonos siempre. que digamos que no a Dios en aquel momento y nos condenemos. Bueno, pues tener la perseverancia final y tener una buena muerte es un consejo para que les sirva, que pidan a Dios para que nos lo dé. Yo desde luego pido para tener esas dos cosas. Y otra cosa, ahora que mencionas el demonio, a ver, ¿cómo es la creación de repente de los ángeles? ¿Para qué? Y aparte del hombre, ¿no? O sea, obviamente, ¿qué fue antes los ángeles y dentro de eso el demonio? Francamente, me estás haciendo preguntas, Belén, que... ¿Para qué? No te han hecho. Te voy a decir lo mismo que... En los 100.000 podcasts que has estado no te han hecho estas preguntas. No, pero ¿por qué hizo Dios a los ángeles? Pues por la misma razón que nos creó a nosotros, supongo. Es decir, pregúntaselo a él, que él tendrá sus buenas razones, ¿vale? Pero, y que yo no quiero ni desdecirle ni decir nada que luego me diga, no, que estás muy equivocado, ¿no? Porque no he tenido, ¿sabes? No, Dios no me ha iluminado en decir, mira, te voy a explicar por qué. Pero sabes mucho, por eso te estoy preguntando. A ver qué piensas tú. Ahora, lo que es cierto es que los creó de la misma forma que a nosotros por amor. Ahora, la diferencia, hay muchas diferencias entre los ángeles y nosotros. Una de ellas es que cuando los ángeles decidieron rebelarse contra Dios, la decisión de los ángeles en ese momento es una decisión eterna. Es decir, a diferencia de nosotros, que durante esta vida podemos cambiar de opinión, gracias a Dios, y entonces un día estás rebelado contra Dios, otro día te confiesas y ya has vuelto a casa. En el caso de los ángeles, no. Entonces tuvieron una rebelión contra Dios y por tanto se condenaron. Nos dice la Iglesia que es un tercio de los ángeles y que además estaba comandado por el más bello de todos ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo sabio que seas, lo inteligente que seas, la salvación no está basada en eso. Las capacidades de los ángeles comparadas con las capacidades de los hombres, el ser humano más inteligente, más bello, más capaz, no es ni una micra en comparación con el menor de los ángeles. Y sin embargo, estos ángeles bellos, capaces e inteligentes decidieron rebelarse contra Dios porque es la voluntad la que se rebela contra Dios, no es, insisto, no es la inteligencia. Entonces, teniendo voluntad, decidieron rebelarse contra Dios. Como consecuencia, dejaron el reino. ¿Y qué es lo que pasa, entre otras cosas? Pues que nos tienen envidia. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó hombre. No se hizo ángel. Siendo ellos seres muy superiores a nosotros, en todos los aspectos, o en casi todos los aspectos, no quiero decir nada que por favor, que si alguna de las cosas que digo no está 100% de acuerdo con la doctrina católica, no me lo tengan en cuenta. Pero creo que sí, creo que todo lo que estoy diciendo está completamente de acuerdo con lo que piensa la Iglesia Católica. Pero siendo ellos muy superiores a nosotros, sin embargo, Dios se
se encarna en un ser humano. Y eso, para la soberbia de Satanás, es demasiado. ¿Por qué en esta bazofia, por qué haces eso? ¿Por qué te humillas? Le dice a Dios, ¿por qué te humillas en crearte en esta bazofia? Y es verdad, es verdad. Una de las cosas más maravillosas que existe, si no la más maravillosa, es la encarnación. Sí. Si hay alguna demostración de que Dios nos quiere por encima de todo, es que se ha hecho uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que podamos comprenderle y podamos volver a él? Estábamos tan perdidos, pero tan perdidos, que nuestros propios pecados no podíamos limpiarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se crea, se encarna para poder hacerlo, para que podamos volver a él. Voy a intentar explicarlo. Ahora me estoy alejando un poquito del punto, pero voy a intentar explicarlo. Vamos a ver, cuando tú rompes un cristal de, ¿sabes? Tiras una piedra o alguien tira una piedra y rompe un cristal del coche. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pedir perdón y reponer el cristal del coche. Claro. Es lo que se llama el reato de la pena y el reato de la culpa. Es decir, tú vas al confesionario, pides perdón, Dios te da el perdón, pero luego tienes que reponer el cristal del coche. Eso no lo haces en el confesionario. Y esto es lo que quiero que la gente recuerde. Cuando uno hace indulgencia plenaria, que el Consejo, además ahora estamos en año jubilar. Año jubilar, y sería bueno, lo que hace la indulgencia plenaria es precisamente reponer todas esas lunas de coches que hemos roto, ¿vale? Pero lo cierto es que en el confesionario lo primero que tienes que hacer es pedir perdón y que Dios te perdone. Lo bueno es que Dios perdona siempre, pero tienes que reponer la luna del coche. Bien, el ser humano había pecado tanto, los seres humanos habíamos pecado tanto, que no había forma de reponer las lunas de los coches que habíamos roto. ¿Vale? No había, ¿sabes? ¿Qué es lo que hacían los antiguos? Pues daban una vaca y se le ofrendas y esto. Una ofrenda como pago por aquello, ¿sabes? Para reparar el cristal del coche. ¿Vale? Pero claro, esas ofrendas no eran suficientes, porque la inmensa montaña de pecado en el que el ser humano estaba, era imposible de levantarse con ofrendas. Con lo cual estábamos todos condenados. Bien. Ahora hay otra cosa que se llama la expiación vicaria. ¿Qué quiere decir la expiación vicaria? Quiere decir que tú puedes rezar por mí, que yo puedo rezar por ti, que cuando yo le pido a la gente, por favor, recen por mí, eso tiene un efecto, por mí. Claro. Por supuesto, también por ellos cuando están rezando, Claro. pero también por mí. Es decir, que el ser humano está unido de tal forma que todos podemos ayudarnos a todos. Porque de alguna forma somos de la misma familia. Bien. Con lo cual, tú puedes sacrificarte por mí. Si alguien decide que mañana no va a desayunar y lo hace por mis intenciones, eso tiene un valor en mis intenciones. Bien. Pero tienes que ser humano. Y ahora, Dios se hace ser humano. Y una vez siendo humano y perteneciendo a nuestra familia, se da. Y ese darse, es decir, ese sacrificio, el sacrificio de todo un Dios, es lo que es capaz de limpiar toda esa montaña de pecado que teníamos. Si Dios no se hubiera encarnado y no se hubiera sacrificado, nosotros estaríamos debajo de una pila de pecado. Pero el hecho de que Dios se haga uno con nosotros y que tenga la capacidad de expiación vicaria y que además, de hecho, se dice una sola gota de la sangre de Jesucristo serviría para limpiar todos los pecados de todos nosotros durante toda la eternidad. Porque Dios es superior. Dios. Claro. No tiene límites. Con lo cual, el sacrificio de todo un Dios es lo que hace que nos podamos volver al Padre. Eso es la explicación de por qué, si quieres una explicación, de por qué es necesaria la encarnación, pero también demuestra el enorme amor que tiene Dios por nosotros, que se hace hombre para morir,
para poder expiar todos mis pecados. Y eso hace que cada vez que vaya a la confesión, cuando yo salgo de la confesión y si allí me atropella un coche, yo voy al cielo. Eso no pasaba antes de la encarnación de Jesucristo. Entonces, eso es lo que hace también maravilloso el cristianismo. Solo esa profundidad, o sea, esto que te acabo de explicar, esa profundidad no la tiene ninguna otra religión, que tienen partes de verdad. O sea, lo digo para que siempre es mejor ser religioso que no serlo, pero la completa verdad está en el cristianismo y en el catolicismo. Y eso es lo maravilloso del cristianismo. Efectivamente. Y también la existencia, otro acto de misericordia enorme, es la existencia del purgatorio. Sí, que no porque tenemos que completar todas esas lunas rotas, ¿no?, que hemos hecho. Para eso está efectivamente la indulgencia plenaria, pero a veces, bueno, según hacemos la indulgencia plenaria, a los meses ya hemos roto 3 o 4 lunas y queda, ¿verdad?, todo aquello que hacemos, o sea, está perdonado, por supuesto, el pecado, pero todos esos actos llevan unas consecuencias. Entonces, sí, para eso hay que limpiarse un poquito ahí en el purgatorio, también en ese último acto de misericordia. Esto es una cosa que los hermanos ortodoxos no, o parte de los hermanos ortodoxos no creen en el purgatorio. Pero realmente no hay una gran diferencia doctrinal, porque ¿qué es el purgatorio? Es un precielo. Claro. De otra forma, quien está en el purgatorio no va al infierno. Entonces, cuando ellos dicen, no, hay solo cielo e infierno en el purgatorio, pues hasta cierto punto sí. Es decir, hay cielo e infierno. Es decir, nadie que esté en el purgatorio puede condenarse. Es una cuestión. Está salvado. Entonces, hasta cierto punto, el purgatorio, que probablemente es un sitio no muy apetecible, tiene por lo menos la grandísima ventaja de que hay esperanza. Ahora, imagínense todos los que nos ven que no tuvieran ninguna esperanza. Esperanza de nada. Eso es el infierno. Claro. No tuvieras esperanza en, pues no sé, en la ilusión de ver a tu hijo casarse, o ver, yo qué sé, terminar un libro, o ganar un premio, o terminar una carrera, o casarte, o cualquiera de las esperanzas que nos dan vida. Imagínate sin esperanza, absolutamente sin esperanza, nada. Eso es el infierno. Ir sabiendo que es eterno y sin esperanza. Y es eterno. Y ya. Ahora, ¿cuál es el purgatorio? El purgatorio tiene una enorme diferencia. Oye, yo de aquí salgo. Sí. Me tendré que limpiar esto y lo otro, y además duele y tal, pero hay esperanza. Otra de las cosas que aconsejo, fíjate que lo digo a mis hijos, y es gracioso porque yo tengo la ventaja de tener una capilla en casa, entonces muchas veces vamos a rezar por la noche a la capilla, toda la familia. Y es curioso cómo, ¿sabes? Mi hija más pequeña tiene 10 años. Y en algún momento le debí decir, oye, hay que rezar por las almas del purgatorio. Claro. Y sin embargo es ella la que siempre se acuerda, ¿sabes? Cuando vamos a rezar, bueno, damos gracias a Dios por esto hoy, por esto, o pedimos por esto otro, acordamos de, ¿sabes? Pepe que nos ha pedido que pidamos por él, o, ¿sabes? Y muchas veces, muchas personas piden que pida por ellos, entonces yo tengo una frase que es por todos aquellos que me han pedido. Claro. Y delante del Santísimo, pues lo ponemos. Y sin embargo, mi hija pequeña siempre dice, bueno, y por las almas del purgatorio. Y eso es una grandísima obra de caridad. Una grandísima obra de caridad. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada por sí mismas. Entonces, nosotros, una vez más, de forma vicaria, podemos ayudarles a salir y a encontrarse con el Padre de forma. Con lo cual aconsejo rezar por las almas del purgatorio. Es incluso de forma egoísta. Cuando esas almas del purgatorio lleguen al cielo, se acordarán de ti. Entonces, no lo hagáis solo por eso, ¿vale? Pero ¿por qué no? Sí, también, sí. O sea, yo, ¿sabes? Todo lo que nos ayuda a llegar al cielo, pues bienvenido sea. Sí, y además, de hecho, es la comunión de los santos. Aquí todos estamos conectados. Así que, bueno, pues para ir ya cerrando, a ver, si todos aquellos que nos estén viendo que no crean en Dios, a ver, ¿qué les aconsejas para creer en Él? Lo primero, que lean mi libro. Claro, bueno. Pero vamos, lo digo
Que sepan que los derechos de autor del libro no van para mí, van para EWTN. O sea, lo digo Efectivamente. con toda la honradez de decirme, yo no me llevo un duro del libro. Estás haciendo una gran labor, además, con EWTN. Se lo digo a EWTN, entonces ustedes hacen todo el 100% de los derechos de autor van para EWTN. Pero ahora ya, sin bromas, es verdad que yo creo que una persona que se lea este libro, o de hecho no sé si hay algún otro similar, llega a la conclusión necesaria de que un Dios creador existe. El libro termina con un capítulo que se llama ¿y ahora qué? Porque, claro, una vez que yo he demostrado que un Dios creador existe, el siguiente paso es, vale, ¿y eso cómo me afecta a mí en mi vida personal? Y ahí es cuando tienes que dar el salto de puramente racional a ser religioso. Y suelo hacer esta distinción. La creencia en un Dios personal no es, como he dicho al principio, una creencia que esté basada solo en la fe. Se puede llegar a ella a través de la fe o se puede llegar a ella a través de la razón. Ahora bien, la creencia de que Jesucristo es Dios sí es de fe. Y ahora, ¿qué significa fe? Esto también para explicarlo. Muchas veces cuando sabes de una conferencia, la fe es, bueno, pues oye, tengo que creer sin ver. No, no es eso. No es eso. Decía Santo Tomás que la fe, fíjate, decía, es una moción de la inteligencia bajo el imperio de la voluntad y apoyada en la gracia. Dicho de otra forma, y también lo decía San Agustín, que antes de creer hay que pensar. La fe está basada en nuestra fe es razonable. No hay nada en nuestra fe que no sea razonable, que no sea racional. Es perfectamente razonable. No hay nada que se contradiga a sí misma. No hay nada que pueda decir, no, pero es que tengo que hacerme una violencia intelectual para que... No, nada, nada. Crean ustedes, si son ustedes católicos, no hay nada en la fe cristiana ni en el catolicismo que sea irrazonable. Otra cosa es que no lo puedas entender del todo. Eso como la Trinidad, como hemos dicho. No lo puedo comprender del todo. Entonces, para tener fe, se tiene que pensar, se tiene que querer y se tiene que Dios quiera. Ahora, yo sostengo que Dios va a querer siempre a aquellas personas que piensen de forma recta y quieran también de forma recta. Lo que decía Santo Tomás es que normalmente para la gente que no tiene fe, lo que le falta no es inteligencia y por supuesto no es la gracia de Dios, sino la voluntad. La voluntad. La gente no quiere creer y eso lo hemos hablado antes. Es eso que te decía yo, el escepticismo de las fisuras. Yo quiero encontrar la fisura dentro de todo tu armatoste intelectual para poder asentarme y seguir siendo ateo. ¿Sabes? Para decir, no me has convencido. Si tu objetivo, cuando lees y empiezas el libro, es no me vas a convencer, te puedo asegurar que no se te va a convencer. Pero no por falta de argumentos, sino porque no quieres. Había un señor que se llama Thomas Nagel, que es un filósofo ateo, que él dice literalmente, dice Belén, a mí me sorprende que todas las personas a mi alrededor que son inteligentes crean en Dios, dice él. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Yo no quiero depender de Dios. Dicho esto, es muy honesto. Pero lo que está diciendo es, yo quiero ser Dios. Yo no quiero ser criatura. Porque nosotros, con toda la dignidad que tenemos de ser hijos de Dios, que eso es otra de las cosas que los cristianos tenemos que otros no tienen. Nosotros somos hijos de Dios. Efectivamente. León Magno, recuerda, cristiano, tu dignidad. Vosotros, cada uno de los cristianos, cada uno de los bautizados, sois hijos adoptivos de... No hay una dignidad mayor en todo el universo. No hay nada mayor. No hay nada, no se puede ser nada más. Ser hijo es lo más. No se puede ser nada más. Eso es lo que decíamos antes. Los ángeles no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Dios los quiere, por supuesto. Pero nosotros somos hijos de Dios. Estamos escritos en un libro. En la palma de sus manos. Herederos del reino. ¿Vale? Entonces, pero lo cierto es que somos criaturas, no somos Dios. Entonces, el señor Nagel lo que dice es, no, yo es que no quiero que Dios exista. Esa es muchas veces la soberbia, es muchas veces lo que nos aleja de Dios. De hecho, es, a mi juicio, el pecado más grave. Original. El pecado del demonio. Yo quiero ser como Dios. Efectivamente. El pecado original, la soberbia. Sí. Y el pecado de los ángeles también.
de los que fueron, o sea, es como la misma historia con ángeles, al pobre Dios y fue fallando todo el mundo. O sea, bueno, se la jugó con nosotros. Claro, se la jugó fuerte y le fallamos todos los días, ¿no? Y bueno, y para cerrar, ¿cuáles crees que son los beneficios más importantes de creer, de nosotros los creyentes? El creer en Dios, ¿qué beneficios nos da? Pues, aparte del cielo, claro. Esto yo sé que es difícil, no convence a nadie, aunque sí que no convence a nadie. Pero lo cierto es que para ser felices, prácticamente hay que creer. Eso también lo menciona el libro. Hay un estudio de una compañía que se llama Ipsos que mira la felicidad en todo el mundo, entonces, y luego pregunta qué es lo que hace a la gente feliz. Y lo que hace a la gente feliz es básicamente tres cosas. Es la salud, la familia y Dios. Si tú tienes salud, familia y Dios, tu propensión a ser feliz en esta tierra es que Dios puede subvenir otras dos. Es decir, tú puedes no tener salud y no tener familia, y sin embargo tienes Dios, puedes ser feliz, pero lo cierto es que la propensión a ser feliz es de los tres. Alguien me dirá, y quizá con razón, bueno, que eso no es una razón para creer en Dios. No, no lo es, pero si tú quieres ser infeliz, empieza siendo ateo. Ahora, si tu objetivo en la vida es ser infeliz, por favor, no creas en Dios. Yo no creo que nadie tenga como objetivo en la vida ser infeliz. Ahora, si tu objetivo es ser feliz, empieza a buscar creer en Dios porque es uno de los caminos, si no el camino más seguro para ser feliz en esta tierra. Decía San José María que, dice, fíjate, tiene un pensamiento, dice, cada vez me doy más cuenta, como reflexionando, cada vez me doy más cuenta que aquellos que son felices en el cielo son aquellos que han sabido ser felices en la tierra. Y ese es nuestro objetivo, Belén. Nuestro objetivo es ser felices en el cielo y ser felices en la tierra. Y si ese es nuestro objetivo, ¿cómo llegamos a ese objetivo? Entonces, mi respuesta es creer en Dios. Y después de creer en Dios, practicar una religión. E idealmente la religión verdadera, que es el cristianismo. Entonces, ese es el camino más seguro para ser felices en la tierra y ser felices en la tierra. ¿Existen otros? Posiblemente. Pero el camino más seguro, más fiable, más probado es ese. Yo no conozco a ningún santo que no haya sido feliz. No hay ni un solo santo. No digo que no hayan sufrido, porque otra de a eso iba. Que una cosa es felicidad y otra es falta de problemas. Otra cosa es alegría. Es decir, y que la alegría está muy bien, ¿eh? Lo digo para que alguien piense, no, fantástico, pero si estar alegre, o sea, que gane tu equipo de fútbol y eso te alegre, yo creo que es un sentimiento bueno. Ahora, uno no funda su vida en ese tipo de alegrías. Esas alegrías, la alegría de tu equipo de fútbol ganando, la alegría de que has ganado el concurso de no sé qué, que son alegrías legítimas y además buenas, y no es lo que te hace feliz. Tú puedes ser una persona profundamente infeliz y estar alegre, estar borracho, o puedes ser una persona, es verdad, una persona profundamente feliz y tener sufrimientos. El sufrimiento, que no es nada deseable, lo digo para que muchas veces nos acusan de malvistas. No, mire, no es deseable. Pero el sufrimiento hay veces que es bueno en el sentido de que te acerca a Dios. Y como todo que lo que te acerca a Dios es lo que es necesariamente bueno, pues entonces de esa forma ese sufrimiento es bueno. Conozco casos y todos los conocemos. De hecho, en toda nuestra vida, en cada una de nuestras vidas, de la tuya, de la mía y de todos los que nos estamos viendo, nos acordamos de cosas que queríamos tener, que creíamos que debíamos tener, que era legítimo que tuviéramos, que deseábamos profundamente, que no tuvimos y que nos hemos dado gracias a Dios, nunca la tuve. Gracias a Dios, aquella cosa que yo deseaba profundamente, puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser un puesto, puede ser una situación, puede ser un viaje, me da lo mismo. Gracias a Dios no estuve en aquel viaje porque el avión se cayó. Gracias a Dios no me dieron ese puesto de trabajo porque aquella empresa luego quebró. Gracias a Dios. Y si no os dais cuenta ahora, os daréis cuenta cuando en la eternidad, que aquello que os pasó es para bien. Hay una frase que yo quiero que pongan en mi epitafio, que es todo es para bien para aquellos que aman a Dios, que es de la carta de San Pablo a los Romanos.
todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Vuelvo a repetirlo, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Qué significa? ¿Todo es para bien para todos? No, para aquellos que aman a Dios. El consejo es amar a Dios. Si amáis a Dios, todo es para bien, incluso el sufrimiento. Decía incluso San Agustín, incluso el pecado. San Agustín le puso una coda. Incluso el pecado es para bien para aquellos que aman a Dios. Porque Dios hace todo eso que sea para bien. No, y es verdad, y la felicidad como tal puede ser el gozo, o sea, a lo mejor todo te va mal en la vida, pero Dios suple absolutamente todo. O sea, yo lo veo que es, por eso lo pone el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es la guía para ser felices. Y lo primero es creer en Dios. Sí. Y creyendo en Dios, uno, aunque le vaya todo fatal, suple y te pone un montón de gozo en el espíritu, en el alma, que hace que seas feliz, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Aunque tengas mucho sufrimiento en medio del sufrimiento y de los problemas. Y hay que recordar que los problemas y los sufrimientos están distribuidos de forma aleatoria, es decir, nos tocan a los creyentes, a los no creyentes. Eso, claro. Cuando hay un terremoto, le toca al creyente y al no creyente. Ahora, ¿cómo sublimas ese dolor? ¿Cómo somatizas esa tragedia? No es distinto de un creyente y de un no creyente. Hay personas que han perdido a su pareja o a su hijo, Dios no lo quiera, y que no son creyentes, entran en desesperación. Sí, sí. Y las personas que son creyentes lo ven como, bueno, Dios sabe mejor que yo y esto es para mí. Esto, fíjate, en uno de los programas de WTN tenemos una entrevista con un médico, bueno, no sé si es un médico, pero vamos, el director de los cuidados paliativos de un hospital grande en Madrid, que él era ateo y que se convierte por esto, ahora en esa misa diaria. Él se convierte porque dice, yo veía en cuidados paliativos la gente que se moría, y claro, la gente que se moría, que no era creyente, se iba de este mundo rabiando, despotricando, con envidia, odiando a los que se quedaban, porque claro, no hay nada. Y de pronto veía a los cristianos, oye, que con una paz, con una tranquilidad, y él pensaba, todos nos vamos a morir. A mí me va a tocar, ¿de qué forma quiero yo hacerlo? Fíjate que eso es interesante porque es una de las cosas que a mí personalmente me llevó a convertirme cuando yo vivía en Israel. Vamos, convertirme, yo era católico, pero vamos a tomármelo más en serio cuando yo vivía en Israel. Y es eso, es el memento mori, recuerda que te vas a morir, que es una realidad, Belén, que muchas veces tenemos olvidado, pero que es la realidad. Todos nos vamos a morir, antes o después. Todos nos vamos a morir. Entonces, hay que vivir de aquella forma para que cuando llegue ese momento sea un momento de éxito, de felicidad, sí. Porque todos nos vamos a morir. Que pongamos el broche de oro a nuestra vida, ¿no? Y vayamos directos ahí al cielo a reencontrarnos también con, por supuesto, con Jesús, la Virgen, los santos y con todos los familiares que nos han precedido, ¿no? Que eso también hace bastante ilusión, ¿no? Estar ahí, ese abrazo en el cielo. Pues de verdad que, José Carlos, muchísimas gracias por este podcast. He aprendido muchísimo. Tú eres un libro abierto, como siempre, y de verdad, bueno, ha sido el segundo momento de disfrute después de leer este libro maravilloso hace año y pico que hemos estado esperando hacer este vídeo. Lo bueno a veces se hace esperar, así que fantástico. Que muchísimas... Ah, por cierto, ¿me puedes hablar ahora en septiembre que vais a hacer un encuentro que he leído algo en Kinépolis, puede ser? Ah, sí. Háblame porque esto va a salir en septiembre y me interesa, quiero estar ahí. No, pero no es en septiembre, es en octubre, yo creo. Ah, o en octubre, vale. Octubre, pues sí. Mejor me lo pones. En octubre, bueno, yo no lo estoy organizando, lo está organizando un podcaster que se llama René ZZ. Que es René ZZ, que me encanta. A ver si viene a mi podcast, que me encantaría. Pues yo no tengo mucho predicamento con él, pero vamos, sí. Puedo dar su contacto, hasta ahí llego. Sí, bueno, ahora lo hablamos. Pero lo cierto es que me ha invitado, él organiza un evento creo sí que es en Kinépolis, en Madrid, y entonces pues me ha invitado a hablar, y entonces pues soy uno de los que presenta.
junto conmigo creo que hay otras 4 o 5 personas. Sí, hay 4 o 5 más. Aparte del mismo. René se ha convertido, Sí. ¿sabes? De hecho, yo entré en contacto con él porque él leyó mi libro, yo no lo conocía, leyó mi libro e hizo un podcast o no sé, en Instagram o algo así, donde lo recomendaba. O sea, él decía, los 10 libros que tienes que leerte y tal, y el primero que salía era el mío. Y yo no, ¿sabes? Yo no conocía ni a René, ni, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que me puse en contacto con él a través de un amigo, simplemente dándole las gracias. Y dije, oye, pues muchísimas gracias por recomendar mi libro porque se agradece y tal. En aquel momento yo creo que René se acababa de convertir, aunque no hablaba mucho de ello. Yo no estoy, ¿sabes? Yo soy muy respetuoso con eso. Yo creo que cada persona tiene que decir las cosas que tiene que decir en los momentos que cada persona quiere decirlo. Entonces, sobre eso prefiero que René diga lo que tenga que decir cuando él lo quiera decir. Pero entiendo que en aquel momento no estaba muy dispuesto a manifestarse como cristiano, pero lo cierto es que nos conocimos, luego me invitó a un podcast, lo he visto ayer, antes de ayer, solo en YouTube tiene 1.700.000 visitas. Sí, fue el primer podcast que hizo él. El primero lo hizo contigo, abrió ahí el canal y abristeis y arrasasteis, por cierto. Sí. Y yo también se lo agradezco mucho. Yo, es verdad que yo no estaba esperando un podcast tan largo. No sé qué hora me invitó, no me acuerdo. Pero vamos, estaba aquí en Madrid, yo que sé, era la 1 o la 1 y pico. Y bueno, pues supongo que pues eso, como un podcast de una hora y tal. Y se hicieron las 2, las 2 y media, las 3. René, necesito un vaso de agua. Fallezco aquí y tal. Porque creo que lo que está editado son 2 horas, o 2 horas y algo, pero el podcast duró mucho más. Y hablamos de todo, lo de Vino Humano. Es un tipo, yo creo, fenomenal. Un tipo fenomenal, de verdad, muy... Sí, a mí me encanta. Muy auténtico, una belleza, a mi juicio, vaya. Me encanta, es uno de mis youtubers favoritos últimamente. No juzgo a nadie, pero vamos. Y entonces se ha hecho este evento, entonces me ha invitado y me ha dicho, oye, pues además me gustaría que, porque abre él y después vengo yo. Entonces, bueno, pues hablaré de lo que pues no sé, de esto, supongo. Así que, pero vamos, lo cierto es que yo lo que recomiendo también es si alguien, porque no he estado dando entrevistas ahora en los últimos meses porque tenía que terminar un libro, ya lo he entregado, gracias a Dios. Entonces, a partir de ahora, en septiembre, otra vez voy a empezar porque cada vez que me invitan yo voy a dar una conferencia. De hecho, ahora cuando estamos rodando esto, la semana que viene, si Dios quiere, estoy en el puerto de Santa María dando una conferencia. Pero a partir de ahí, pues también estoy en Barcelona a principios de octubre, que también lo organizan en un cine con otro filósofo y tal. Y luego, allí donde me invitan, voy. Entonces, hay un canal, yo tengo una website que es gonzalezhurtado.com o bien en ewtn.es. La compartiré aquí abajo en la descripción del vídeo. Pues en ewtn.es o en gonzalezhurtado.com hay la lista de las presentaciones o las conferencias que yo doy. Y eventos. Entonces, allí puedes entrar, oye, pues que estoy en Barcelona, que estoy en Sevilla, que estoy en Madrid. Normalmente son gratis. Creo que con René no lo es, pero normalmente las conferencias que yo doy son gratuitas. Hay algunas que no, pero vamos, ahí vendrá explicado, ¿sabes? Vale, pues compartiré todos estos datos ahí abajo para que... Bueno, y os invito a todos a ir a EWTN, que tenéis ahí una programación, creo que ya vais a estar 24 horas, he leído. ¿Estáis intentando? Estamos intentándolo, yo creo que después de tanto tiempo, sí. Por eso también EWTN es la televisión católica, como tú has dicho, más grande del mundo. Estamos en España desde hace 4 años y pico. Ahora estamos limitadamente, o sea, con parte de la programación, pero queremos pasar a 24 horas, 7 días a la semana. Eso quiere decir que la programación se hará o se comprará o se adquirirá siempre en España para los españoles, con lo cual estará más hecha para nosotros. Eso lo queremos hacer antes del fin de este año, sí, idealmente, pero vamos a ver. Y bueno, pues para eso realmente lo que sí es verdad es que EWTN solo se sostiene con donativos, porque no tenemos publicidad. EWTN no pertenece a ninguna asociación religiosa, a ninguna orden, no pertenece a la conferencia episcopal, no pertenece a ningún grupo, pertenece a todos los donantes que damos antes para tener EWTN. Entonces, si usted quiere tener una televisión católica para usted, para sus hijos,
pues yo les animaría a que dejen los 5 euros al mes que nos hacen mucha falta, porque este salto 24/7 es enorme. O sea, de hecho, justo antes de este podcast, como te decía antes, creo que antes de que empezáramos a grabar, venía de una reunión con esto. Entonces estamos como locos, pero necesitamos el apoyo y la ayuda de todos aquellos que quieran tener una televisión católica en España y que piensen que con ello se puede reevangelizar este país, cosa que es cierta. Pues la mayor parte del daño que yo creo que ha sufrido España viene por los medios de comunicación. Efectivamente. Y los medios de comunicación son los que también tienen que colaborar en arreglarlo. Entonces, no se espera otra televisión católica, como dijo Luis Munguía en una ocasión, SWTN o no es nada. Y entonces, pues la colaboración, pues bienvenida. Así que nada, nos vemos en WTN. Si Dios quiere. Y es una buena noticia que la primera entrevista que hicimos cuando empezabais, teníais 2 horas de programación, sí, y ahora ya vais hacia las 24 horas, así que yo os felicito. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias por todo. Gracias por esto. Un abrazo muy grande y que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Hasta luego.